A ver. Trinidad Santa, familia del cielo, Mamita María, nos ponemos en sus manos y nos unimos para seguir este camino en el aprendizaje del catecismo. Hoy es un tema, Señor, vamos a descubrir la caída, vamos a ver cómo es que caemos. Ilumínanos, Señor, para que nos quede claro y lo entendamos. Te pedimos por todos los que estamos atentos a estas reflexiones, a este crecimiento, a este aprendizaje, para que nos nutra el alma, para que nos nutra la mente, y seamos mejores cada día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Parece que mi cámara se dañó y no me permite abrirla. Voy a estar así. Muy bien, Carlos. Maestro. Pues bueno, seguimos en esta primera parte. He mandado ya al WhatsApp el documento por si alguno no lo tenía. Gracias. Lo acabo de enviar otra vez. Tenemos esta primera parte de la profesión de la fe. Estamos aún en la segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Dentro del capítulo primero, creo en Dios. Y entonces estamos viendo pues todas las implicaciones, ¿verdad? De este creer en Dios, lo que supone, y dentro del artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y estamos ya en el párrafo séptimo, que se titula La caída. Hemos estado viendo pues todo, ¿verdad? Vimos el creo, vimos lo que suponía creer en Dios, vimos la creación del Padre, de todo lo creado, de todo lo visible, de todo lo invisible, y el hombre, ¿no? Que fue lo último que vimos, creado a imagen y semejanza de Dios. Y pues esta consecuencia de estar creados a imagen de Dios, con esa libertad de la que hablábamos, pues ahora nos va a introducir, ¿verdad? Esa responsabilidad que supone el que podamos pues ser conscientes, ¿verdad? De esta realidad de ser criaturas creadas con libertad. Si me cierran los micrófonos porque oigo un vacío en ellos, y ya saben que cuando quieren participar, Liz, yo no suelo parar mucho, pero voy hablando. El que quiere intervenir, quiere preguntar, aclarar, comentar, si está de acuerdo o está en desacuerdo, nos paramos y lo comentamos, ¿sí? Libremente, tranquilamente, sin problema de interrumpir en cualquier momento. Ok, en el 385 dice que Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Este número nos va a resumir lo que hemos estado hablando en los números anteriores. Dios que ha creado todo y que vio que todo era bueno. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males de la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Y luego la pregunta aquí, pues que nos la vuelven a poner en la respuesta, ¿no? En latín, pero aquí la tenemos en el paréntesis. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín. Y su propia búsqueda, dolorosa, solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor de Dios en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia.
Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada en nuestra fe en el que es el único vencedor. Ok, yo subrayaba de este número algo muy importante, que es esa experiencia del sufrimiento y del mal de la naturaleza. Es algo al que ninguna criatura se puede escapar, o sea, es algo normal, natural, ¿no? Y este sufrimiento y este mal está ligado a los límites de nuestra naturaleza. Y aquí vamos a ir recogiendo, yo recogía y subrayaba lo que va a ser como los ejes que nos van a conducir, como el mal moral, al que vamos a ir un poquito profundizando para que nos quede claro qué es este mal moral. Y con la pregunta que de dónde viene, pues bueno, tenemos aquí clarísimo, ¿verdad? Que ya dice San Agustín que buscaba el origen del mal y no lo encontró, porque nos dice aquí este número, pues que es un misterio, ¿verdad? El misterio del mal, de la iniquidad, pues es misterio. Entonces, esto es lo que tenemos que recoger, que vamos a entrar a hablar de algo que es un misterio. O sea, no le vamos a dar una conclusión, una solución racional, completamente racional, porque de alguna manera hay algo que todavía no tenemos claro a pesar de la revelación. Entonces esto es importante que nos demos cuenta de que vamos a encontrar las respuestas y la integración que la fe nos puede dar. Y aquí dice, ¿verdad? Pues que bueno, con las citas que nos dieron de 2 Timoteo y de Romanos, pues que a pesar de la extensión del mal, hay una sobreabundancia de la gracia. Y para mí esto es lo más importante a la hora de hablar del mal y de las consecuencias del pecado. Y lo irán explicando los números, no voy a adelantar contenido. Simplemente que nos demos cuenta de que al mal existente, a la presencia de mal experimentado, que es una experiencia de todos, palpable, porque tenemos todos los pelos de la burra en la mano, porque sabemos que es así, todos hemos sufrido. Entonces, a eso que es irrebatible, tenemos una sobreabundancia de gracia, que también son otros pelos de otra burra que también tenemos muy experimentado. Entonces, eso es muy importante. O sea, tenemos experiencia de dos cosas, del mal y de la gracia. Y que a pesar de la extensión del mal, sobreabunda la gracia, o sea, es siempre más grande la gracia de Dios al mal que podamos experimentar. Y eso, pues dice aquí, pues por la fe, ¿verdad? Aquí tenemos una experiencia de fe en el único vencedor y tenemos pues todas las citas que nos dieron aquí para meditarlas y asimilarlas. Lucas 11:21, Juan 16:11, 1 Juan 3:8. Como todo esto está aquí en el documento, no me detengo ya a explicar más. El primer título dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que es esta cita pues que nos dieron aquí de Romanos 5:20. La realidad del pecado. 386. El pecado está presente en la historia del hombre. Y esto pues es una constatación que decíamos ahora, pues no la vamos a rebatir, ¿verdad? Es una realidad oscura, es algo pues que todos tenemos conocido. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios. Porque fuera de esta relación, el pecado, el mal del pecado, no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pesando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Esto es importante porque aquí hay muchos escritores dentro de la filosofía,
pues hablando de que si la persona no cree en Dios, no existe el pecado. Porque habla de el mal del hombre, ¿no? Tenemos Sartre, que habla de que el hombre es un lobo para el propio hombre, y entonces busca la raíz del mal en el propio hombre, y evitando que esté dentro, por decir de alguna manera, y dándole una culpa que no quiere responsabilizar, por decir así de alguna manera. Pues si eso es así, yo soy así, y tampoco tengo posibilidad de conversión porque no estoy llamado por Dios a esta conversión, porque supuestamente Dios no existe, por lo tanto no hay una responsabilidad, yo soy así, soy medio malo y soy medio bueno, por lo tanto está en mí la ambigüedad y están en mí las dos cosas, pero no tengo una responsabilidad moral por esto. Por eso en el primer número yo subrayaba esta parte del mal moral, porque son una de las cosas, y el marxismo habla de que la religión es el opio del pueblo, porque detrás del pecado vamos a cargar con una culpa, y lo voy a ir hablando un poquito más adelante porque va a seguir más adelante tocando este tema, y no me quiero enrollar tampoco porque si no luego cuando lo repita abajo lo voy a tener que volver a decir. Simplemente recojamos, ¿no? lo que voy subrayando aquí. El vínculo profundo del hombre con Dios, y de aquí el que existe el pecado. Porque si no, no existe el que yo estoy rechazando a la hora de entrar en el tema pecado. Lo estoy subrayando como un rechazo y oposición a Dios, ¿ok? Por lo tanto, ya tengo aquí también un concepto de pecado que no es una manchita, no es un error, ojo, ojo, no es un error, es un rechazo. Por lo tanto, aquí hay una opción, una libertad usándose para el rechazo, y una oposición que me supone también la libertad a Dios. Entonces, el concepto de pecado que estamos manejando aquí no es simplemente que pisé una cáscara de plátano y me resbalé. No, porque eso es un accidente. Aquí hay una opción y hay un rechazo, hay un uso de la libertad. ¿Alguien quiso decir algo? Sí, Marta. Yo sé que lo vas a decir más adelante, pero yo creo que sí es conveniente que lo que dice aquí, que el pecado quede desenmascarado, ¿verdad? Para desenmascarar el pecado, pues tenemos que desenmascarar a quien está detrás del pecado, ¿no? Porque de otra manera, como tú dices, entenderíamos eso, ¿no? Que el pecado está en el hombre y no tiene origen más allá que en el mismo hombre. Entonces, sí, yo creo que es conveniente que, aunque te adelantes poquito, sí desenmascarar que detrás de todo pecado precisamente está, pues, el enemigo, para que quede perfectamente desenmascarado. Pues, el enemigo, que es el que influencia al hombre, ¿verdad? A abusar de esa libertad que Dios le dio, ¿verdad? Y que por esa razón, pues es también para nosotros entenderlo como este rechazo y oposición a Dios. Sí. Perdón, Magda, está poniendo Alicia en el WhatsApp que no puede entrar. Alicia dice que qué hace. Pues no sé qué haga porque solo tiene que clicar en La liga. En la liga. Yo la atiendo, yo le digo. Ok. Sí, gracias. Sí, porque listo. Sí, esto que está comentando Carlos justamente ahora lo vamos a subrayar un poquito. En el 387 dice que la realidad del pecado, y más particularmente del pecado de los orígenes, en realidad
es este pecado en el que nos vamos a centrar un poquito más, que lo va a explicar, y desde ahí vamos a ir entendiendo un poquito más las cosas. Solo se esclarece a la luz de la revelación divina, ¿ok? Decíamos en el 386. Sin mi espejo, porque yo soy una imagen, yo soy el espejo, sin esta imagen de Dios, o sea, sin la figura de Dios delante de mí, mi espejo está vacío. Si yo tengo a Dios delante, tengo una imagen, he sido creado con una imagen concreta, que es la de Dios, soy imagen de Dios. Entonces, en esa medida en la que yo me hago ese reflejo, entiendo, por decir así, las imperfecciones que tengo, lo que me falta para ser igual a esta imagen. Ok. Entonces, sin el conocimiento, lo de subrayé, sin el conocimiento que ésta nos da de Dios, no se puede reconocer claramente el pecado. Aquí voy deteniéndome porque es importante que entendamos esto, porque de aquí son como las bases para que entendamos todo el resto de este capítulo, de este apartado. Este conocimiento, no hablamos solo de un conocimiento racional, sino del conocimiento experiencial. Sin el conocimiento que nos da esta realidad, no podemos reconocer claramente el pecado. Entonces no hay la conexión que yo estoy haciendo de si esto es un rechazo a Dios o no. Si yo no hago esa confrontación claramente delante de Dios, entonces no puedo decir si esto es un rechazo a Dios o no. Por lo tanto, ese rechazo es a lo que voy a llamar pecado. Entonces, existe en la medida en la que conozco a Dios y conozco esta relación de Dios. Y se siente la tensión de explicarlo, y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etcétera, etcétera. Solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Nos recoge este número lo que decíamos ahora. Nos hace un desmonte de lo que no es pecado. No es un defecto, mis defectos no son pecado. No es una debilidad psicológica. Para pensar que las personas que tienen algún déficit psicológico, muchas veces las tachamos, ¿verdad? Y les achacamos dentro de todo eso, dentro de una realidad de pecado, y no es así. No es un error, no es una equivocación. Y dice, la consecuencia, a veces pensamos que la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada y queremos echarle la culpa, muchas veces, pues eso, a las estructuras, a la realidad, ¿verdad? Que muchas veces nos rodea, porque siempre buscamos un culpable. Ya lo veremos ahora que analizaremos Génesis 3. Solo en el conocimiento del designio de Dios, y aquí vuelvo a subrayar conocimiento. Este conocimiento es muy importante porque, decíamos hace un rato, en la medida del conocimiento está en proporción a la claridad del pecado. Cuanto menos conozco a Dios, menos conozco el pecado, menos tengo conciencia de este pecado. Cuanto más alejado estoy de Dios, cuanto más distanciado estoy de Dios,
menos puedo reconocer mi pecado. Por eso el hombre es capaz de hacer tantas atrocidades cuando está fuera del alcance de Dios. O ellos se ponen fuera del alcance de Dios, porque Dios siempre los va a alcanzar, pero cuando lo hemos rechazado de tal manera, pues que no lo queremos dejar entrar en nuestro terreno. Y tenemos aquí otra definición. El pecado es un abuso de la libertad que Dios da a la persona. Esto es pecado. O sea, cuando yo tengo que ponerme delante de mi realidad y de mi vida y piense en qué momento estoy actuando, estoy realizando un abuso de la libertad que Dios me da. En ese momento eso se convierte en pecado. Aquí no estamos hablando de todas las decisiones que tomo, porque no siempre le pregunto a Dios si esto es su voluntad o no. Estamos hablando de que estamos transgrediendo más allá de aquello que Dios me está permitiendo. Entonces, este abuso, ir por mi cuenta, decidir por mí solo, sin preguntarle a Dios, esto se convierte en un abuso de mi libertad y entonces se llama libertinaje. Dice San Ignacio, cuando explica este tema de la libertad de los ejercicios espirituales, habla de la libertad y del libertinaje a la hora de la opción. Si nosotros no tenemos claro que muchas veces yo, sin preguntarle a Dios, opto, a veces puedo optar por lo que realmente me conviene y es mi felicidad, pero a veces opto por lo que no es mi felicidad y entonces esto se convierte en un abuso de la libertad y entonces entro al libertinaje. Bueno, el siguiente título dice: el pecado original, una verdad esencial en la fe. Subrayo aquí el pecado original, y es importante porque aquí entramos a comprender cómo nos afecta. Es importante entender este pecado original, porque si yo no entiendo la consecuencia del pecado, entonces no voy a saber la gravedad, ni me lo voy a tomar en serio, ni voy a entender la responsabilidad. Y aquí creo yo que lo más importante de este tema es la responsabilidad que supone el hecho del pecado dentro de mi vida, de la sociedad, del mundo, de la historia. Bien, lo va a ir explicando este apartado. ¿Sí? Ah, escuché como que alguien abría su micrófono. Está entrando Alicia. Ok, sigo. 388. Con el desarrollo de la revelación, se va iluminando también la realidad del pecado. Simplemente para resumir la revelación, hemos dicho, ¿no? Tenemos muchas veces que lo hemos repetido, la revelación es el camino que Dios y el hombre han hecho para que lo conozca y sepa quién es Dios. Entonces, en este camino y este desarrollo de la revelación, de ir conociendo a Dios a lo largo de la historia, dice, se va iluminando también la realidad del pecado, lo que decíamos. En la medida en la que conozco a Dios, tengo más claridad de mi pecado. Aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en Génesis, no podía alcanzar el significado último de esta historia, que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Cristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán
como fuente del pecado. El Espíritu Santo Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo de lo referente al pecado. Relevando al que es el Redentor. Ok. Aquí es muy importante el que tengamos claro por qué habla de que el pueblo de Israel, antes de la venida de Jesús en el Antiguo Testamento, no puede tener toda la claridad necesaria, no puede entender claramente todo el significado último de su pecado, no puede saberlo sin que haya venido la muerte y la resurrección de Jesús. Lo entiende más claramente cuando se da cuenta, por decir así, de lo que había perdido. Ya saben el refrán que siempre decimos, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Bueno, pues si ya lo hemos perdido, pero no sabemos qué es lo que perdimos porque no lo conocíamos, pues entonces no podíamos saberlo. ¿Qué fue lo que perdimos? Pues no lo entendíamos. Este pueblo de Israel no lo podía entender hasta que pasa la muerte y resurrección de Jesús y dice, o sea, que esto es lo que vino a regresarnos, vino a recuperar para nosotros esto. Y entonces el pueblo de Israel se entera y se da cuenta de lo que había perdido. Y es a la luz de esto, y claro, aquí viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos viene a ser conscientes, a dar la luz, a iluminar, pues eso dice aquí, a convencernos, dice el mundo, de lo referente al pecado. O sea, cuanto más el Espíritu Santo te hace ver tu pecado, es porque te está contrarrestando y para decirte, mira lo que estás perdiendo. En esa medida en la que el Espíritu Santo nos ilumina el ideal, el tesoro, lo que hemos perdido, lo que hemos dejado, en esa medida entendemos el peso de aquella opción que hemos tomado por dejar a Dios. Y cita clave de todo esto, pues Génesis 16:8. 389. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva, de que Jesús es el Salvador de todos los hombres y de que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Ok, nos viene a dejar claro, ¿verdad? Este número, simplemente pues aumentando de alguna manera el peso sobre pues una misma moneda, ¿verdad? Con las dos caras. Por un lado la buena nueva y por el otro lado, dice, por el reverso tenemos aquí el pecado. Sin esto no entendemos, no nos queda claro. Pero lo que sí entendemos es que esta salvación fue para todos, que la necesitamos todos, que fue entregada y ofrecida para todos, y de que no podemos, si no atendemos esta realidad del pecado y del pecado original, si no la entendemos bien, pues fraccionaríamos o le quitaríamos, ¿no?, algo de la importancia que tiene la redención, el misterio de Cristo. Entonces no podemos ignorarla ni evadirla, porque es desde ahí de donde tenemos la luz para poderlo entender. Ok, ahora vamos a entrar a Génesis 3. Para leer el relato de la caída, 390. El relato de la caída de Génesis 3 utiliza un lenguaje hecho de imágenes, subrayamos imágenes,
pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho, y vamos a subrayar aquí hecho, que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Gaudium et Spes 13.1. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres, Concilio de Trento, etc. ¿Qué queremos subrayar con este pasaje de Génesis? Uno, pues, que son imágenes, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener muy claro que no nos vamos a contradecir con toda la arqueología y demás. Tenemos claro que es una imagen que los escritores de Génesis y más estos capítulos que fueron escritos en un periodo bastante tardío, tienen ya una reflexión hecha. Hay una reflexión bajo la revelación que van recibiendo a través de los profetas, a través de todo lo que va pasando. Recordamos, ¿no?, que estos libros son escritos después de un periodo muy largo de jueces, de profetas, en los que ya hay una buena parte de la revelación del Antiguo Testamento ya razonada, vivida, experimentada, ya han venido, han tenido pues una buena parte, ¿verdad?, de experiencias a lo largo del pueblo de Israel. ¿Y qué nos quiere subrayar este texto? Pues que es un acontecimiento muy importante, pero que sí es un hecho. No nos vamos a quedar con los detalles de si fue así o no fue así, o cómo sucedió, qué pasó, si fueron manzanas o fueron peras, porque sabemos que no fue así, de esa manera como lo han dicho, pero que hay un hecho que sí sucedió, que sí tuvo lugar y que fue al comienzo de la historia. O sea, esto es lo que rescatamos de este texto, que es un hecho y que fue al origen, en el inicio de la historia del hombre. Y que esta revelación, que no la da la certeza de la fe, por lo tanto no la da la certeza arqueológica, no la da la certeza de fe, que tenemos que subrayar esto también, que toda la historia humana está marcada por el pecado original. Esto es lo que recogemos de este texto. Libremente, súper subrayado aquí, libremente cometido por nuestros primeros padres. Esto es lo esencial de este texto, que fue un hecho, que fue al comienzo y que fue libre y voluntario. Ellos decidieron y optaron por esta realidad. Ok. En el segundo título tenemos otra vez algo de esta creación invisible, la caída de los ángeles, que es la forma en la que explicamos pues esa presencia, ¿no?, de esta serpiente aquí en medio de este texto. 391, detrás de la elección desobediente, de esta libre opción de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios. Entonces esto creo yo que es importante que subrayemos, esta voz seductora opuesta a Dios, que en el texto de las tentaciones, en los capítulos 4, ¿no?, de los sinópticos, está esta voz que aparece como tentación para Jesús también. Entonces aquí está presente esta voz seductora opuesta a Dios, esta tentación,
que por envidia nos hace caer en la muerte. Y esto es importante porque siento yo que es una de las bases del pecado, la envidia, la comparación, la insatisfacción, el querer ser como el otro, el querer tener lo que el otro tiene. Si quieren ser como dioses, Él es Dios y ustedes no son dioses, entonces mira todo lo que les falta para ser Dios, pero lo puedes obtener de la manera más fácil. Entonces, aquí está el hecho de perder lo que ya tengo porque estaban en su máximo, de ser lo más cercano y parecidos a Dios. Y esta tentación viene a decirles, podrían ser más. Entonces, esto lo va a explicar ahora más adelante, es a lo que van a llamar concupiscencia. Bueno, no continúo porque por ahí vamos a adelantar contenidos. La escritura y la tradición, subrayamos esto, escritura y tradición, o sea, está avalado, lo encontramos tanto en la escritura como en la tradición. La iglesia ve en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, porque Dios todo lo creó, era bueno. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Ok. Dijimos en los números anteriores, recordamos que estamos entrando a un tema que es un misterio. Por la reflexión y por la revelación, intuimos que esto es una respuesta lógica a lo que el común sentir de la fe a lo largo de la historia pues va avalando, ¿no? Por la tradición y por lo que dice la escritura. Entonces, estos ángeles caídos pues son esas voces que oímos que parece que fueran. ¿Por qué? Porque es importante que nos quede claro, por lo que decía hace un rato, parece ser que si en nosotros están estas dos cosas que somos mitad buenos y mitad malos, quiere decir que por creación nosotros no somos buenos, así como dice la creación desde la revelación de la fe que nosotros tenemos como Iglesia Católica. Es importante que nos demos cuenta que la tentación nos viene expresada desde esta voz externa, que es externa. Por eso se la estamos adjudicando a estos ángeles caídos, porque no están en mí, es algo externo a mí, pero que detrás de la elección desobediente, la elegí en desobediencia. ¿Ok? Esto sí lo quiero subrayar porque si no, las consecuencias de una cosa o de otra son diferentes y nos da posturas éticas diferentes también. 392. La escritura habla de un pecado de estos ángeles, o sea que desobedecieron. Esta caída consiste en la elección libre, y otra vez aquí una elección libre, de estos espíritus creados que rechazan radicalmente e irrevocablemente a Dios. Y aquí yo subrayaba este rechazo radical e irrevocable. Entonces, en la medida en la que la opción de estos seres creados buenos hacen esta opción por un rechazo radical e irrevocable a Dios y a su reino, en esa medida se convierten en estos ángeles caídos. Ojo, porque esto es muy importante, porque el hombre, al hacer una opción de este tipo, entra en el mismo estado que estos.
No lo vamos a definir ahora tampoco, pero solo quiero que tengamos claro que esto es un rechazo radical e irrevocable. Entonces, cuando nosotros hablamos de que nos podemos degradar, es que es real, porque nosotros también podemos hacer esta opción radical e irrevocable en contra de Dios, y eso es uno de nuestros grandes peligros. Entonces tenemos que ser conscientes y por eso estamos definiendo a qué es a lo que estamos llamando estos ángeles caídos con estos nombres que nos dieron atrás, ¿verdad? De Satán, de diablo, etc. Ok, y que son una realidad. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere hablar? Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Ok, tenemos aquí unas citas en las que nos ayudan a ser conscientes de, pues esto, de la forma de actuar, de su presencia, de cómo nosotros lo podemos notar, ¿verdad? Pues a través de esta tentación que nos hace siempre querer ser como dioses, ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Y bueno, que siempre está, que su presencia está desde el principio, es otra de las cosas que nos aclara esto y que nos lo quiere subrayar también este Génesis 3, que está presente desde siempre, ¿verdad? Si este pecado existió desde siempre, pues el mal también existió desde siempre. Padre de la mentira, pues vamos a ahondar bastante en todo este tema, ¿verdad? De cómo nos hace entrar a la mentira y a lo que no es nuestra realidad. 393. Es el carácter irrevocable de su elección, lo que decía hace un rato, este carácter irrevocable de la elección, y no un defecto de la infinita misericordia divina, lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. Por eso la obstinación, la soberbia del hombre es una de las realidades pues más peligrosas para nosotros, ¿verdad? Porque son las que no nos impiden, las que nos impiden cambiar este ser irrevocable, ¿verdad? La elección, cuando hacemos una elección en la que ya no queremos ir para atrás, una postura, una actitud, en la que ya no queremos cambiar porque es así, pues ojo, porque esta soberbia, ¿verdad?, de no dejarnos entrar a la conversión, pues nos está llevando aquí al borde del abismo. Y es eso, dice, lo que lo hace imperdonable, porque si tú no aceptas el perdón, pues ¿cómo te lo damos? Aquí lo tenemos, aquí está la caja, aquí está el regalo, pero lo tienes que acoger, tienes que recibirlo. Y entonces, pues, si es irrevocable tu elección, o sea, has cerrado tus manos, has dicho no, le has dado la espalda a Dios, no lo quieres mirar, no quieres aceptar tu realidad, no quieres ver esa imagen que tú eres, pues entonces no se te puede dar. O sea, el perdón no es algo que se impone, se otorga, se da, pero tiene que ser recibido. Entonces, al entregarse y al no ser recibido, pues entonces no tiene efecto. El perdón sin una aceptación no logra su efecto. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. San Juan Damasceno. Y esto es lo que muchas veces pues necesitamos ser conscientes de que
hasta nuestra realidad, así como existimos ahora, es hasta la muerte que damos, ¿verdad? Eso lo hemos venido hablando hasta la última sesión. Es nuestro proceso de estar en el vientre de la madre, en el mundo, la madre tierra. Este vientre es el que nos está gestando para la vida que ya no va a tener ninguna otra transformación. Allí ya no nos vamos a transformar, vamos a ser ya espíritus puros como lo es Dios. Entonces, la impureza que tenemos, que viene de esta parte material nuestra, pues es la que tenemos que transformar. Y entonces es aquí donde este tiempo, que equivale a los 9 meses del feto, nos tenemos que dar prisa en quedar bien transformados, porque si no vamos a salir 7 mesinos y nos van a meter a la incubadora. Entonces no queremos ir a la incubadora, queremos salir ya a la realidad de abrazar a nuestra familia del cielo. Por eso es importante. Ahora hay arrepentimiento, dice, no hay arrepentimiento para aquellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Bueno, esto creo yo que sí nos tiene que quedar bastante claro, porque es aquí y ahora cuando nos tenemos que transformar. Es aquí y ahora cuando podemos dar el paso de fe para poder llegar a ser como Dios pensó que fuéramos. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues más adelante nos lo va a seguir explicando. 394. La escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer la obra del diablo. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Esta influencia nefasta es a lo que llamamos tentación. Es el que nos induce, intenta apartarnos, nos quiere quitar de lo que es la obediencia, nos quiere seducir con sus mentiras, nos quiere engañar, nos presenta la realidad que nosotros vemos distorsionada y nos empieza a convencer de que no estamos viendo lo que estamos viendo y nos hace entrar en espejismos que no existen. Entonces esto es muy importante porque a la medida que conozcamos la tentación, en la medida que descubramos esta voz que decía hace rato, ¿verdad? Estas voces que aparecen y que a veces las pintamos, ¿verdad? Así muy curiosamente, como un angelito bueno y un angelito malo, ¿no? Estas imágenes a veces son simpáticas, pero son importantes porque es bueno descubrirlas, saber que están presentes, que las tenemos, que actúan sobre nosotros, pero que son solo una influencia, así como es una influencia la voz buena también de nuestra conciencia. Entonces, no quiere decir que nosotros por naturaleza estemos inclinados hacia el mal. Estamos inclinados más bien hacia el bien porque estamos hechos buenos, ¿no? Hemos dicho en los 6 días de la creación, como repite constantemente, que todo lo creado, dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, todo fue bueno, incluso el hombre es bueno. 395. Sin embargo, ¿sí? Claro.
Bueno, yo soy proyecto de 334, la desobediencia de Dios. A mí me queda, creo que me voy a doble. ¿Sí me escucho doble? Puede ser que tengamos algún otro micrófono abierto. Bueno. Se supone que la desobediencia de Dios es el pecado. El pecado en sí es una transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. En la teología moral se considera un acto malo o una omisión culpable, como usted lo comentaba ahorita, como lo comentabas, perdón. Podría ser una omisión culpable de un acto bueno obligatorio. Esto, por extensión, se denomina normalmente al pecado a todo aquello que se aparta de lo correcto y lo justo y que falta a lo debido, que es lo bueno de Dios. Yo recuerdo que una vez Santo Tomás decía que él se hacía una pregunta: ¿por qué? ¿De dónde viene el mal? ¿Y por qué se causa el mal? Entonces él en este recuerdo dice, en su respuesta lo hizo filosóficamente, o como teólogo que él era, y él decía que el mal se opone al bien, y que el bien es algo propio, que todo ser que existe, siempre es mejor ser que no ser. O sea, no sé si me dé a entender. Y que esto tiene tendencia a alejarse del bien, por tanto, también del ser. El ser debe ser el bien. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que es la existencia, lo que existe es lo que nosotros palpamos. Ahorita me llamaba la atención que decías del demonio, del diablo, que pues fue la tentación y que yo tenía la tendencia antes que todos éramos ángeles caídos. Esa es mi pregunta. Entonces, siempre, como la semana pasada le comentaba, que yo para todo el ser es la reencarnación. Y de los ángeles caídos, hasta mis niños yo les decía, somos ángeles caídos, hijos, hubo una guerra, nosotros estuvimos en medio ni para bien ni para mal, entonces aquí venimos como que a la prueba. Y ahorita en todas estas lecturas que estoy viendo es que no es así. Entonces siempre estuve errónea. Mi pregunta es entonces, efectivamente, con lo que decía Santo Tomás, pues nos alejamos del mal, nos alejamos de nuestro propio ser y de nuestra propia existencia, gracias o malamente al pecado. ¿Sí estoy en lo correcto? No sé si le hice más bolas, porque a veces me hago bolas yo sola. No, O sea, eso llega a la desobediencia de Dios. ¿Sí estoy en lo correcto, Magda? Sí, mira, yo creo que nos queda claro la explicación que nos está dando aquí el catecismo. Uno, no somos ángeles caídos, gracias a Dios, porque somos Sí, hombres y mujeres creados a imagen de Dios. Entonces es una dignidad que no tenemos, que se nos ha regalado. Tuvimos esta gran suerte, o sea, nos hemos sacado ya la lotería. Entonces, esto es muy importante. Tere, qué bueno que lo comentas, porque yo creo que también es el pensar de mucha gente, no solo tuyo. Y es bueno que tengamos claro la diferencia, ¿no? Lo estuvimos viendo a la hora de la creación de lo creado invisible y lo visible. Entonces, tenemos claro que nosotros formamos parte de lo visible y somos hombres y mujeres a imagen de Dios, y somos los únicos seres que tienen este privilegio, primero. Al estar creados con esta imagen, el único que es, filosóficamente entendido así por Santo Tomás, el único que tiene el ser, es Dios. Nosotros participamos de este ser. En la medida en la que yo por mi libertad, me alejo de este ser, entra lo que podríamos decir, que yo hace un rato decía, la tentación nos lleva al espejismo. O sea, nos vamos separando
Y tú vas separando un espejo de lo que es la imagen y entonces va perdiendo la imagen. No porque deja de ser espejo y porque deja de ser imagen de Dios, sino que se va alejando y vas perdiendo la figura. Y entonces se va distorsionando. Entonces el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Y en la medida en la que me alejo, este espejo va perdiendo la imagen de forma que llega a no ser nada. O sea, que tú ya no ves nada. Estás tan lejos de lo que es Dios que ya no tiene una imagen clara. La pierde. Y es aquí donde entra la corrupción del hombre. El hombre tiene esa capacidad. Nosotros sí podemos dejar de ser lo que somos porque estamos llamados a completar nuestra identidad de ser. Pero en ese peligro de ir hacia adelante podemos ir hacia atrás. Entonces, de alguna manera, por decirlo así, para que nos entendamos, la libertad es nuestro gran don, pero a la vez es el filo del cuchillo porque también es nuestro gran peligro, porque podemos dar como cangrejo un paso para adelante y 3 para atrás. Entonces, aquí es donde perdemos esa imagen, o sea, la bondad que es Dios, ¿no? Lo de Santo Tomás, o sea, el ser, la bondad, lo bueno, lo bello, lo hermoso. Entonces, esto es en la medida en la que me acerco a mi imagen. En la medida en la que me separo, lo voy perdiendo, me voy desfigurando y llegamos a hacer atrocidades terribles porque nosotros nos podemos degradar. ¿Qué solemos expresar cuando una persona hace atrocidades terribles? Hasta los animales cuidan sus crías y darían la vida por protegerlos, matan y hacen de todos por proteger los suyos. Y nosotros que nos degradamos y que perdemos nuestra imagen y dejamos de ser lo que somos, nos volvemos contra nosotros mismos, ¿no? Y le damos la razón a lo que Sartre dice, o sea, el hombre se convierte en un lobo para el propio hombre, porque nos desfiguramos, nos convertimos en animales, en vez de seguir siendo personas como somos, ¿sí? Y algo más de lo que dijiste que pensé que no te lo iba a responder, ya lo borré de mi mente porque creo que va a haber un poco más de respuestas en esto que vamos a seguir hablando. Sí, yo siento, perdón, yo siento que también esto es a consecuencia, no sé, voy a poner el ejemplo. Un día uno platica cualquier cosa y se le hace fácil, se le sale una mentira. Y dices, ay, mentí, híjole, no debí haberlo hecho. Otro día vuelves a decir una mentira, pero ya dices, no, pero lo dije con esto. O sea, empieza uno a justificarse hasta que llega el momento en que uno ya lo ve normal. Y ya mientes porque ya no puedes, como me acaba de decir, ya no puedes retroceder, porque simplemente ya es tu esencia, se convierte en algo parte de uno. Y es exactamente, o sea, lo que comentaba ahorita del pecado, dejamos de ser ese ser y nos convertimos en nuestro propio enemigo, porque somos presos de nuestras propias circunstancias, de las decisiones que tomamos, que mal, que bien, tomadas. Así es. Ok, seguimos entonces. 395 me parece, ¿verdad? Sí. 395. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito, gracias a Dios. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, aunque su acción cause graves daños a la naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en cada sociedad esta acción es permitida por la divina providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Yo tengo 2 citas que se me olvidó escribirlas aquí. Ahorita estoy pensando que solo pensé en que las escribiría y no las puse, pero bueno, ustedes se van a recordar los
entendidos de Biblia. Job, en los inicios del libro de Job, dice que el diablo fue a pedir permiso a Dios para tentar a Job. De alguna manera hay una explicación muy clara de que este poder de Satán no es infinito. Parece ser que le tiene que pedir permiso a Dios para poder tentar a Job. Y de que si quisiera, pues lo pudiera hacer sin este permiso. O sea que de alguna manera por eso habla este número de que es permitido, dice, por la divina providencia, intervenir dentro de la historia del hombre. Y si recordamos un pasaje en el que Jesús le dice a Pedro que esté muy atento, dice, porque Satanás ha pedido permiso para tentarte. Cuando vuelvas, dice, de la tentación, cuando te repongas, dice, tienes que confirmar a tus hermanos, ¿no? Y vuelve a hablar de este permiso, de esta autoridad de Dios sobre ese poder del mal que está permitiendo, ¿no? Esto ha sido en mi oración personal, ha sido motivo de discusión, porque yo siempre le digo a Dios que por qué entonces lo permite, ¿no? Que es lo que mucha gente pues dice esto cuando vemos pues eso, el mal en el mundo, ¿por qué Dios lo permite? Y es la gran pregunta. Este supuesto permiso, ¿no? No es que Dios diga, bueno, ahora te voy a dejar que hagas el mal y lo esté dirigiendo Dios. Esto significa que al crearlo, así como a nosotros nos dio la libertad para poder optar por el bien y por el mal, estos seres creados en el mundo invisible también tuvieron esa oportunidad de quedarse sirviendo a Dios o de no servirle, sin tener esa capacidad de ser hijos de Dios. O sea, que no es una libertad como la nuestra, porque nosotros estamos llamados a una libertad para nuestra transformación. Ellos no iban a ser transformados, simplemente que tuvieron la opción de decidir si querían quedarse sirviendo a Dios o no. Estos son los ángeles caídos. Y tienen, por decir así, la autoridad de intervenir, así como tienen la autoridad de intervenir nuestro ángel custodio, los ángeles que nos protegen, el ángel Gabriel que vino a traer el mensaje a la Virgen, el Rafael que acompañó al Toby, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos que tener claro de que estos seres tienen una cierta intervención, pero no son dioses. No son dioses, o sea, son unos seres creados por Dios con la capacidad con la que fueron creados y por eso pueden intervenir. Por eso son esas voces que nos pueden invitar a hacer el mal, que nos quieren engañar y decirnos. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo esto que tú decías, Tere, que nos da mucha luz, cuando uno ya ha hecho un mal, entonces tú tienes que seguir justificándolo. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hacer que otros sean como ellos, o sea, que hagan esta opción, estar en contra de Dios para justificar y decir, no estuvo tan malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Santo Tomás lo va a decir. Cuando el hombre peca es porque está buscando el bien. Y peca por buscar el bien, pero se equivoca. Y aquí está, exacto, aquí está lo que decíamos. Peca por la ignorancia culpable. Porque aquí es donde tenía que conocer a Dios para no equivocarse, para no optar por el mal. Pero como no lo conoce, por la inconsciencia, por la ignorancia, entonces
opta por el mal. Y entonces dejamos de hacer el bien y entra la omisión. Teníamos que haber hecho un bien y no lo estamos haciendo. Y entonces se convierte en pecado. Es una opción por el mal. Pero lo vamos a explicar un poco más adelante también porque lo va a retomar el catecismo. Listo. Tema 3. El pecado original. Vamos a entrar propiamente al acto que aparece en el Génesis. La prueba de la libertad. Bueno, este gran tema tan importante de la libertad, ¿verdad? Que la conclusión de muchos es, entonces, ¿para qué nos dieron ese regalo? Y que es, pues eso, nuestro gran tesoro, es una llave. Yo siempre digo que la libertad es la llave, ¿verdad? Con la que puedo abrir o cerrar la puerta. Entonces, aquí está la sabiduría de esta llave que nos tiene que ayudar a discernir si la tenemos que abrir o la tenemos que cerrar. 396. Dios creó al hombre a su imagen. Y lo estableció en su amistad. Muy bien. Lo hemos dejado clarísimo a la hora que estábamos hablando de esta creación. A imagen de Dios y creado para la amistad de Dios. Lo vimos también en Gaudium et Spes. El hombre está creado para el diálogo con Dios, ¿ok? Bueno. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Ok. Libre. No podíamos, Dios no nos podía crear con esta obligación, por decir de alguna manera, porque entonces ya no sería libertad y la libertad es condición sin la cual no puede existir el amor. Si es una obligación, no hay amor. Es una ley, es un mandato, es un reflejo, ¿no? En el que ya no existe el amor. Para que exista el amor, tiene que existir la opción, la libertad. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? No era porque no lo conociera. Bueno, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Génesis 2:17. Ok. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable, y yo subrayo aquí, límite infranqueable, que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Ok. Aquí tenemos la diferencia entre libertad y libre albedrío. Libertad requiere de límites que son leyes de la creación y las normas morales que regulan este uso de la libertad. Te he entregado esta llave que puede abrir y puede cerrar. Tú puedes entrar a la verdad o a la mentira. Tú tienes que saber cuándo abrir y cuándo cerrar. Es una llave que tiene un don muy importante. Pero tienes que saber usarla porque tiene aquí una clave de unas leyes de creación y unas normas. Ok, lo expresa este simbolismo del Génesis 2 es muy importante. Aquí tienes un árbol el cual no vas a comer.
¿Mm? Este árbol no lo tienes que tocar, no tienes que comer de este árbol. ¿Por qué? Porque vas a morir. ¿Mm? Si tú pasas y atraviesas este límite, entonces vas a romper con la voluntad de Dios, vas a romper con las leyes en las cuales fuiste creado, y entonces esto se convierte en albedrío, y entonces este libre albedrío es el que te va a llevar a tu perdición, vas a morir. Ojo, porque aquí hay la primer clave, no moríamos. Fuimos creados sin muerte. ¿Mm? Por eso era importante que reconociéramos que este pecado original empezó en el origen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un origen en el que ya éramos eternos, pero por el pecado entró la muerte. O sea que hubo un momento en el que no existía esta limitación de nuestro cuerpo material, en el que tuvo esta consecuencia. Una de las consecuencias del pecado es que hay una parte de nosotros que tiene que pasar por este estado de muerte, y que es consecuencia, y que eso ya no lo vamos a evitar. No fue para Adán y Eva o para aquellos primeros padres que pecaron. Esto es consecuencia para todos. Y eso es muy importante, porque no solo el pecado de Adán y Eva tiene consecuencias nefastas para la historia de la salvación. Cada pecado tiene consecuencias nefastas para la historia de salvación. Esto es el ejemplo, esto es lo que pasó con los primeros. Pero cada uno de nosotros colaboramos con esa muerte, con esa destrucción, con ese dañar la naturaleza, el mundo, la sociedad, las relaciones. Por eso estamos como estamos, dice la canción, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hay aquí? Algo que es muy importante. Subrayaba lo de infranqueable, porque aquí no hay una negociación con Dios de un poquito más o un poquito menos. Las leyes son las leyes y forman parte de lo que es la creación. A nivel real de la creación, o sea, a nosotros no nos van a salir alas, no somos ángeles caídos, no nos van a salir alas, y cuando tú te lanzas de un precipicio, no puedes retar a tu creación para decir, yo cuando esté en el aire me van a salir alas y entonces no me va a pasar nada. No, vas a caer. Son leyes de la naturaleza. O sea, lo que es así, va a pasar. Y con las leyes morales lo mismo, lo que decía, ¿verdad? Nada de esta pequeña mentirita no va a tener consecuencias. No, no hay pequeña mentirita que no va a tener consecuencia. Todas las mentiras van a tener consecuencia. ¿Por qué? Porque son falta de verdad, y al ser falta de verdad, pues es falta de Dios. Entonces, pues esto va a ser irrevocable también. Ok. El primer pecado del hombre. Siguiente título, 397. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza, subrayamos, hacia su creador. Dios ya le había dicho que todo era de él. Y abusando de su libertad, desobedeció el mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Ok, otra vez tenemos aquí otro concepto de lo que es el pecado. ¿Qué hace este diablo? ¿Qué hace esta tentación en la oreja del hombre? ¿Qué provoca? Pues que se le antoje muchísimo ser como Dios, que tenga ganas, ¿verdad? Mueve sus sentimientos, mueve su inteligencia,
y se deja afectar. Y entonces dice aquí que el hombre dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Esto es el pecado. Cuando yo no confío en Dios, Dios ya me lo dijo, que el paraíso era mío. Ya me dijo que estoy en sus manos. Ya me dijo que soy su hija, su hijo, que va a cuidar de mí, que es providente, que es todopoderoso, que es creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible, etcétera, etcétera. Ya me lo dijo. Dios ya se lo había dicho. Y prefiere confiar en la tentación. Dejó morir en su corazón la confianza a su Creador. ¿Y qué hizo? Abusó de su libertad. Estiró la mano y agarró aquello que no tenía que agarrar. Ok. Tenemos la capacidad para las dos cosas. Tenemos la capacidad de no agarrar aquella tentación o de estirar la mano y agarrarla. Pero yo tengo que tener muy claro qué me dijeron, quién me lo dijo, por qué me lo dijo. Es muy importante meditar la palabra de Dios para que yo tenga claro, grabado en mi mente y en mi corazón, qué es lo que Dios me está diciendo, para que en el momento de la tentación yo no caiga. Porque si no, esto es una desobediencia al mandato de Dios. Y el mandato no era una cosa muy complicada, era algo muy sencillo, que encima era por su bien. Ni siquiera era algo que le iba a suponer un gran sacrificio, porque el hombre no moría, no sufría, no padecía. Y era por su bien. En esto, dice, consistió el primer pecado. Y por lo tanto, todo lo demás se convirtió en desobediencia y en falta de confianza. ¿Qué nos pasa? Que esta primer consecuencia de el haber perdido estas riquezas que que teníamos de parte de Dios desde la creación, se vieron afectadas. Porque cuando una persona está en pecado, hace que esté en nuestra realidad, está en el mundo, está presente. Y entonces eso nos afecta a todos. No quiero entrar ni a cuerpo místico ni al pecado social, porque lo vamos a explicar en otro momento. Pero sí quiero que entendamos que por eso nos afecta a todos. Si leemos el capítulo 5 de Romanos, 5 y 6, yo creo que irlos meditando en este tiempo con este trasfondo nos va a ayudar mucho. 398. Ay, pucha, voy muy lentísima. En este pecado, el hombre se prefirió a sí mismo en lugar de Dios y por ello despreció a Dios. Hizo elección de sí mismo contra Dios, contra las exigencias de su estado de criatura y por tanto, contra su propio bien. El hombre constituido en un estado de santidad estaba destinado a ser plenamente divinizado por Dios en la gloria. Por la seducción del diablo, quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios, dice San Máximo el Confesor. Bueno, aquí está un poquito las claves de lectura para la tentación. ¿Qué nos va a ayudar? Medios para distinguir la tentación. Ok. Dice que el pecado, el hombre prefirió a sí mismo en lugar de Dios. En el momento en el que optamos
por mí, en el momento en el que no estoy optando por Dios y por lo que me está pidiendo, por lo que estoy entendiendo, en ese momento me estoy poniendo en contra de Dios. Hay un desprecio, hay una elección en mí mismo, un estar en contra, y olvidarme de las exigencias de criatura que tengo. Entonces vuelvo otra vez al querer ser como Dios. Eres criatura, tú no lo puedes solucionar todo. El que es todopoderoso, el que es omnipotente, omnisciente, el que tiene el poder, el que es Dios, el que nos ha creado, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, es Dios, no yo. Entonces, el no querer aceptar nuestra realidad de criatura, el no quererme fiar de que Dios es Dios, el no quererle reconocer, esto es lo que me lleva a ser vulnerable en la tentación y caer en el pecado. Porque empiezo a dudar de si Dios es capaz, de si Dios sabe, de si la opción de Dios es la mejor. ¿Por qué? Porque aunque sea omnisciente, aunque lo sepa todo, pues puede ser que su opción no sea la mejor. Pero aunque sea todopoderoso, puede ser que esto no pueda solucionarlo. Porque aunque sea, ¿qué dije? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, y puede ser que haya una realidad en la que Dios no esté presente y entonces estemos alejados de la mano de Dios y entonces podamos vivir la soledad en algún momento. Esto es muy importante porque olvidar lo que somos, olvidar que estamos llamados, dice, el hombre constituido en un estado de santidad, llamado esta divinización, hacer dentro de la participación de este ser de Dios y querer actuar sin Dios, antes que Dios y no según Dios, pues es lo que nos lleva a estar vulnerables. Y aquí juega la imagen de Dios y juega mucho en lo que conocemos de Dios, la relación que tenemos con Él, el que lo reconozcamos como nuestro verdadero Padre, nuestro amigo. Gracias. Eso es muy necesario y muy importante. Entonces, bueno, no sé, tengo aquí ya las 7. Creo que hay suficiente contenido porque todavía me queda por explicar bastantes cosas. Yo sugiero dejémoslo aquí y continuamos la próxima semana porque aunque quisiera correr no vamos a ver todo el contenido y creo que nos quedan cosas bastante importantes todavía a desarrollar porque ahora vamos a entrar al estado de la gracia y hablar de la gracia dentro del pecado, de la armonía, o sea, del estado en el que fuimos creados y de lo que perdimos. Entonces, no quisiera entrar ya ahí para no enredarnos, pero no sé qué les parece porque yo veo que ya son las 7. Me parece bien, Magda, también por la cuestión de tener un horario, ¿verdad? Para las personas que se quieran agregar, pues sepan que es en ese horario, ¿verdad? Es posible que haya más gente que se quieren integrar. Hay personas que me han dicho, ¿verdad? Voy a salir de viaje, voy a salir de vacaciones, regresando de contacto me interesa, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es bueno para eso, ¿verdad? Pues de todo esto que hemos visto, no sé si alguien quiera comentar algo.
Magda, yo pienso que... Muchas gracias, está muy interesante y me gustó mucho. Yo quisiera seguir en este grupo, ojalá Dios me lo permita, pero estoy en respuesta del trabajo que me van a dar. Está muy interesante y lo más bonito es que sí existe gente que comparta los mismos ilusiones de compartir la vida con Jesús y lo que nos caracteriza pues de conocernos más nosotros. Bueno, conocerme más yo. Gracias. Muy bien, Liz. Sería bueno, Gracias. Alicia, sería bueno que abrieras tu cámara para conocerte, para que te conozcan. Ahí, no, ni siquiera. Alicia, ¿sí me escuchas? Sí, ¿usted me escucha? Bueno, ¿sí me escucha? Sí. No, pues mi celular está trabado. Por más que le pico, me salgo. Pero me dio mucho gusto, muy contenta, gracias por la invitación y wow, me fascinó para pues seguir trabajando en mi conversión, en mi apostolado. Muchas gracias a las personas que lo hicieron posible. Alicia acaba de terminar su diplomado de Biblia, se acaba de graduar. Muy bien. Uf, con tantos doctores en Biblia, madre mía, me van a corregir, por favor. Todos los errores que dígaselo, por favor, me los corrigen. Gracias. Gracias. Reynold, ¿querías decir algo? Sí, es muy interesante el tema, Magda, y yo pienso que está muy claro. Cada quien se puede ir por el bien o por el pecado o por el bien o por el mal. Es muy interesante toda la plática que diste, y es lo que viene muy clara la definición de lo que es el pecado. El que dice que el abuso de la libertad, sale del abuso de la libertad y pues ya no te encuentras lo que no estás dentro del bien, estás dentro del mal. Muy bonito, me gustó mucho el tema, Magda. Yo quería hacer un comentario, Magda. No sé, no puedo prender la cámara porque aquí está muy malo el internet, pero ¿sí me escuchan? Sí, Xochitl, te oímos. Bueno, yo me quedaba muy inquieta con este tema tan fuerte porque sí es verdad que escuchamos el pecado, y lo hemos escuchado en las charlas y todo, ¿verdad? El Vermont Day es todo un tema y me gusta mucho cómo lo retomaste, ¿verdad? Dando a entender que pues no es un error, sino ponerle el nombre que es, ¿verdad? Y cómo me encanta, pues, cómo va el orden, ¿verdad? Primero hablar de pecado y luego hablar de los ángeles y los ángeles caídos. Y ahí entra el diablo, ¿no? Con todo su nombre. Y a mí es un tema que sí me llama mucho la atención, de los ángeles caídos. Lo traté de investigar un poquito antes de entrar aquí al tema y me llamaba la atención, pues, que no es una fuente muy fidedigna ni muy católica. En Wikipedia los menciona hasta con nombres, ¿no? Los ángeles caídos son y son 3, ¿no? Así. Y luego tratan de explicar lo que significa la palabra Satanás y bueno, ahí van como tratando, no sé si de explicar o de enredar a la gente, pero bueno, para nosotros debe ser muy claro este tema y que nosotros lo pudiéramos explicar también adelante, ¿no? Cuando nos preguntan esto. Y bueno, ya el otro tema sería, pues ya cómo me llama la atención, que va cayendo a pecado original, que también pues es todo un tema. Y pues me gusta mucho cómo vamos bien de la mano, vamos entendiendo cada concepto, ¿verdad? Y pues gracias. No sé ya si sería como perder o no vaya a meter ruido, ya si vamos a verlo más adelante lo que es el infierno, ¿no? Porque ya ves que eso es un tema muy fuerte con los jesuitas, ¿no? No sé si lo vamos a ver. Sí, lo que lo vamos a tocar hasta que entremos, estamos en la persona del Padre. Lo vamos a tocar cuando baja Jesús al infierno, porque acuérdate que estamos yendo con las frases del credo, que es el proceso que está haciendo el catecismo, y lo vamos a tocar con la segunda persona de la Trinidad, cuando Jesús baja al infierno.
Entonces ahí es donde el catecismo maneja este tema, o sea que está bastante más atrás, pero sí lo vamos a tocar. Yo creo que ahora, sí, como es tema de la creación y ahora dentro del pecado original, pues no nos va a tocar, no nos va a tocar entrar ya más a este tema, pero eso lo toca en ese artículo de que Jesús bajó al infierno, ¿no? Entonces ahí vamos a tener otra vez el recorrido que solemos hacer de subir, bajar y ir a derecha, izquierda. Ahí está. Sí, pero lo vamos a tocar. Gracias. Ok. No sé si alguien más quiera decir algo. Ok, les estoy poniendo una reflexión de una psicóloga. Me ha parecido bueno, por eso se los pongo. No es una opción cristiana católica, pero tampoco tiene, yo en lo que lo leí no encontré nada malo. Es bueno porque, por lo que decía, es un tema que toca en cuanto a la responsabilidad y la culpa, por lo que vamos a entrar un poquito más adelante también sobre la tentación, ¿no? Que yo siempre les he dicho, tentación no es pecado, y entonces aquí también ella toca desde la psicología, claro, pero es bueno el artículo. Creo yo que para la siguiente semana tener esto en contexto sería bueno, porque nos ayuda a reflexionar un poquito eso, el sentir, ¿no? Les dejo la liga aquí y dice transformar la culpa. Sí, creo yo que dice transformar la culpa en responsabilidad. Y aquí creo yo que nos leído desde este contexto de este título, de estos títulos que estamos trabajando, yo creo que nos puede dar algo de luz. Por eso se los dejo ahí por si a alguien le sirve y tiene tiempo, y si no, tampoco es esencial. Listo. Pues no sé si Tere, ¿quieres dar gracias? Sí, gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, Yahvé, muchas gracias por este momento que nos has permitido conocerte un poco más. Gracias porque a pesar de nuestras dudas, nuestras inquietudes, te presentas y te manifiestas en nosotros para poder entender lo que realmente quieres hacernos llegar, a entender lo que realmente quieres que comprendamos y entendamos a tu manera. Te doy gracias, Dios mío, por ser tan buen Padre con nosotros y por cada momento que pasamos en esta oración, en esta clase. Se nos hace un segundo porque se va como agua, porque estamos pendientes y todos entusiasmados por conocerte un poco más. Bendito seas hoy y siempre. Gracias por todo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tienes apagado el micrófono, Magda. Magda. Tienes apagado. Sí, perdona. Que retomamos entonces en el número 399 la próxima semana y terminamos este apartado. No voy a poner una liga nueva porque yo creo que tenemos contenido suficiente para la próxima semana. Entonces, si estamos de acuerdo, continuamos con esto. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. Ay, ¿dejé de grabar o no?